Esta máquina es ucraniana, se llama Boson N. Este modelo es de los más básicos. Tenemos más módulos que se le pueden agregar a este equipo, que luego se los voy a ir mostrando. Les voy a poner el ejemplo del módulo que es para dentistas, el módulo que es para belleza y otros módulos como los más sencillos para ozonización de agua y de aceite. Pero lo pronto ahorita les voy a mostrar rápidamente con este video casero. Hay uno profesional ya en ozontherapy.org. Les voy a poner ahorita el link. Lo que quiero que vean es las ventajas que tiene tener un equipo profesional como este y con tecnología avanzada. Se los comento porque yo he tenido máquinas americanas, canadienses, chinas y esta máquina a mí me encantó. Vi que te podía ahorrar muchísimo tiempo, te puede dar una eficiencia mucho mayor, y sobre todo es compacta pero muy duradera. Yo tengo cerca de 6 años o más con esta máquina, pero ahorita les quise mostrar en español porque la información está en inglés. Lo primero que hace es que les ahorra mucho oxígeno porque tiene una cámara donde regula el oxígeno. Ahorita van a ver, me está preguntando que si está conectado el destructor. El destructor pues se lo conectamos poniendo esta piececita aquí donde sale el ozono y envía hacia el destructor interno para que no se vaya al aire, ¿no? Entonces aquí le voy a dar enter. A continuación me pide los parámetros para ozonización. El primero es el flujo de oxígeno. Por default me pone 500 mililitros por minuto. Así lo vamos a dejar para que se ozonice más rápido. Le damos enter. Enseguida es el tiempo, lo maneja en segundos. Una jeringa de 20 mililitros se llenaría en 4 segundos. Pero en este caso vamos a subirle a 180 segundos, que es igual a 3 minutos para ozonizar estos 500 mililitros. Lo vamos a poner en este tiempo y al dar enter nos va a preguntar la concentración que queremos que salga el gas. Lo vamos a subir hasta el máximo médico permitido, que es de 70 megas. Y este es igual al 95% de oxígeno, 5% de ozono. Ahí está, 70. Me pregunta si está el destructor conectado para poder empezar a calibrar. En unos segundos va a estar listo. En pantalla podemos ver cómo comenzó en 56, 74, 70. En unos segundos empezó a calibrar para conseguir la concentración deseada. Ahora conectamos la manguera hacia la primera aguja, que es la que va a burbujear en el suero, y vamos a colocar el destructor en la segunda aguja para liberar presión. Este frasco es de HDPE, es suficiente para resistir una ozonización y desecharse, pero siempre lo más conveniente es utilizar una botella de vidrio. Hay una variación de más o menos 10% en la salida que le dimos, que era de 70, va a 72, 71. En realidad es muy poca la variación. Aquí vemos que ya terminó nuestro procedimiento. Dice ya terminó, desea repetirlo. Le voy a poner que no, porque pues vamos a hacer la medición de este suero. Presiono aquí en esta gotita que está aquí, este botón. Me está pidiendo que introduzca la muestra. Aquí enseguida tenemos un lector óptico. Es un sensor que nos pide una muestra sin ozonizar. La introducimos 2 segundos, son 2 mililitros solamente, extraemos la muestra y ahora voy a poner la que obtuve del suero ozonizado, que es esta. Presiono enter y introduzco el suero ozonizado, lo extraigo. Este suero tiene una concentración de 5.9. Se cargó bastante en 3 minutos porque le puse muy alto la salida del gas, que era en 70. En poco tiempo logré que tuviera esa concentración,
No está apta para poner en la vena, es para efectos demostrativos. Lo que debo hacer es esperarme que bajo la concentración a menos de 4. O bien ozonizar un suero nuevo. Pero aquí ya pudieron ustedes observar la importancia de tener un suero con una concentración conocida. A veces ozonizamos algo y no sabemos qué es lo que está entrando a la vena. Aquí tenemos este equipo que nos va a ayudar muchísimo a tener una buena ozonización de nuestros sueros. Después voy a hablarles de la diferencia, o más bien las ventajas de ozonizar suero y las de hacer la autohemoterapia mayor con un equipo que tenemos aquí también, que es un módulo. Lo pueden ver en la misma página. Cualquier duda, favor de ponerme sus comentarios.